Sí. Buenas noches a todos. Pues ya estamos en mayo, creo que este año va volando. Sean bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. El día de hoy tenemos una sesión conjunta con la Asociación de Glaucoma de Occidente. Es una sesión realmente muy especial porque tenemos invitados muy especiales, aparte de los oftalmólogos de Jalisco. Entonces, comenzando con el orden del día. Ahí se aprobó bien. Bien, voy a pedir la presencia de nuestro secretario, la doctora Beatriz Alvarado, para que nos dé lectura al acta anterior, de la sesión anterior. Buenas noches. Entendido. Acta de la sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, correspondiente al 2 de marzo de 2023. Tema: miopía 2023, lo que el oftalmopediatra quiere que sepas. Sesión conjunta con la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente. Siendo las 20:40 horas del jueves 2 de marzo del 2023, se da por iniciada la tercera sesión ordinaria del año del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, en conjunto con la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, teniendo como sede la Casa del Oftalmólogo. Se da la bienvenida por el presidente del colegio, doctor Mario Salvador García Contreras. Se procede a la lectura del acta de la sesión del mes de febrero, siendo aprobada. Presentación de la sesión por parte del presidente y otorga la palabra a la doctora Sara Paula Carrillo, coordinadora de la sesión, la cual realiza una breve introducción y enfatiza la importancia del control de la miopía. La doctora Carrillo presenta al ponente, doctor Luis Javier Cárdenas Lamas. El doctor Cárdenas prefiere renombrar la plática considerando mejor el título "Lo que queremos transmitir", ya que hay muchos conceptos importantes que considerar. La miopía no solo es un defecto refractivo, sino una causa de discapacidad visual. En 2020, 35% de la población mundial presentaba miopía y se estima que para el 2050 el 50%, es decir, 1 de cada 2 pacientes, la presentarán. Aborda factores genéticos y de herencia y contrasta la estimación de miopía en diferentes países, puntualizando que en Latinoamérica hay un 28% y se estima llegar a 51% de pacientes miopes. La miopía es una de las 3 causas más comunes de ceguera y presenta una tabla con respecto al riesgo asociado de enfermedad ocular. Explica los datos relacionados con miopía, antecedentes familiares, origen étnico, factores oculares, exceso de trabajo cercano y menor exposición a la luz natural. Otro factor relacionado es la edad de la presentación de la miopía, ya que la tasa de progresión es mayor si ésta se presenta antes de los 7 años y es menor después de los 12 años. En cuanto a los dispositivos electrónicos y miopía, la luz no tiene efecto dañino en el ojo, pero sí genera trastornos para conciliar sueño, fatiga visual y miopía por exceso de trabajo cercano. También hace una diferenciación entre la miopía alta y la miopía patológica y explica los cambios que se presentan en los pacientes con miopía, entre ellos degeneración macular, miópica, maculopatía miópica, entre otros. Hace referencias a las intervenciones que son utilizadas para el manejo de la miopía: lentes oftálmicos, lentes de contacto, fármacos. Explica que la ortoqueratología, la cual consiste en que el paciente duerma con lente de contacto nocturno y para controlar la progresión en la infancia, debe ser antes de los 7 años y es complicado el uso de lentes en niños, no habiendo estudios clínicos que confirmen que funcione. La atropina muestra la mejor efectividad para ralentizar la progresión. Sin embargo, no recomienda su uso por el momento en México, ya que no se encuentra aprobada por COFEPRIS. La dilución no está disponible y no hay consenso para diluirla. Y otra opción son los lentes de desenfoque periférico, solo estando disponible la marca Stellest. Por último, presenta un acrónimo que resume las recomendaciones en el manejo de la miopía: manejar hábitos visuales saludables, distancia de trabajo mayor a 30 centímetros, iluminación adecuada, ojos relajados cada 20 minutos, presiona para hacer actividades al espacio abierto, intervención de control de miopía permanente más de 12 horas al día. Aléjate de las pantallas y equipos digitales
controlando su tiempo, menos de 90 minutos día. Se procede a una sesión de preguntas y respuestas, enriqueciendo el contenido del tema. Se procede a tratar asuntos varios, reiterando la invitación para participar en el proyecto del nuevo centro del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Se solicita apoyo de los socios para la actualización de la base de datos. El presidente agradece a los ponentes y se realiza la entrega de reconocimientos a los participantes y al patrocinador Laboratorios Green. Se da por terminada la sesión y se invita al Ambigud patrocinado por la industria. ¿Se aprueba el acta? Gracias. Bien, Muchas gracias, doctora Alvarado. Continuando con nuestra orden del día, quiero presentar a los participantes de esta sesión. La verdad es que para mí es un gusto, un honor presentar a nuestro coordinador de la sesión, que creo que es alguien que pues no necesita presentar, pero realmente es una formalidad, ¿no? El doctor José Antonio Pasca, conocido por todos nosotros, un referente, creo que a nivel local, nacional y mundial, como oftalmólogo y como glaucomatólogo, y maestro de muchas generaciones, ¿no? Específicamente de residentes de nuestra sede de centro médico y de muchas sedes. Y nuestro próximo presidente, bueno, actualmente vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, con quien la verdad tengo ya el placer de querer trabajar con él el próximo año, porque creo que va a ser una relación bastante fructífera. Entonces, doctor Pasca, le pido por favor que pase, le dejo el micrófono para coordinar. Bueno, en primer lugar, gracias Mario por la introducción tan agradable y tan sentida. Y desde luego, darles la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche, que me parece que es interesante por varios aspectos. Quisiera comenzar presentando a los ponentes. El doctor Mario García Contreras, a quien localmente conocemos muy bien, pero para efectos no solamente de la formalidad, sino para aquellas las personas que pueden estar viéndonos fuera de del orden local, del orden regional o nacional, es importante que sepan que él es actualmente el presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco durante el periodo que corre en este y en el siguiente año. Él es egresado como médico de la Universidad de Guadalajara y se entrenó, hizo su residencia en oftalmología en el Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hizo retina, después se entrenó como retinólogo en el Centro Médico Nacional de Occidente y también fungió como presidente de la Asociación de Retina de Occidente en el año 2019. Y por otro lado, también nos da, Mario, muchas gracias por la introducción, gracias por estar acá. Y me parece muy interesante porque justamente la idea de una sesión conjunta es poder integrar tanto vertical como transversalmente los criterios, los puntos de vista, tanto clínicos como aquellos que se fundamentan en las mejores evidencias científicas de un tema específico, como lo vamos a ver ahora. Y creo que le da mucha relevancia a nuestra sesión el día de hoy a la profesora, a la doctora Lorena Willock, a quien conocemos y apreciamos mucho desde hace ya un buen rato. Y ella es cirujana oftalmóloga, especializada en glaucoma. Ella se entrenó como oftalmóloga y como especialista en glaucoma en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, hospital donde ella trabaja como especialista adjunto, como médico adjunto en el servicio de glaucoma. También ella es profesora de la Universidad de Anáhuac del Norte y miembro del cuerpo médico de alta especialidad del Hospital ABC de Santa Fe. Ambos, en la perspectiva de retina y de glaucoma, van a abordar una pequeña área de los glaucomas secundarios. Sabemos que el glaucoma como primera causa de ceguera irreversible, como segunda causa de ceguera global, apenas después de la catarata, pues representa no solamente un importante problema de salud pública, sino también un tema médico de alta especialidad que nos interesa a todos los oftalmólogos. Particularmente los glaucomas secundarios representan por la rapidez con la que pueden evolucionar, por los desenlaces desfavorables que pueden desarrollar y sobre todo por la amplitud de su espectro clínico de manifestaciones
sus manifestaciones clínicas, pero particularmente por el aumento en la, sostenido y a veces incoercible de la presión intraocular, representan un reto especial. Entonces, ahora particularmente vamos a hablar de la hipertensión ocular y el glaucoma en el contexto de los procedimientos vitroretinianos. Se va a hablar de implantes de esteroides, posiblemente inyecciones intravítreas de otra naturaleza, el uso de silicón, de gases, inclusive de cerclaje. Entonces, vamos a empezar con la perspectiva de retina. Doctor Mario García Contreras, vamos a empezar. Si quieres tomar la palabra desde acá. Muy bien, gracias. A ver, Odín, ¿ahí funciona todo? ¿El micrófono? Bueno, acá lo tengo listo. Bien. Híjole, esta es una gráfica que me llama la atención. Posiblemente no tenga algo que una relación directa con la oftalmología, pero es el número de muertes que se estiman en Estados Unidos y nos corresponde al área médica el tercer lugar. Entonces tenemos un nada honroso tercer lugar como con cierta responsabilidad en muertes, ¿no? Sí, claro, nosotros como oftalmólogos afortunadamente no estamos en ese punto, pero creo que el error médico es algo a lo que también estamos expuestos, ¿no? Y si bien nuestros pacientes afortunadamente no mueren por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, creo que nuestros ojos sí pueden llegar a morirse, ¿no? Y al fin de cuentas es parte de nuestro accionar, el buscar que nuestro paciente tenga y mantenga una visión. Es por eso que esta sesión es importante. ¿No quiere Odín? Bien, y hablar de ya patología específica como es la hipertensión ocular por silicón. Sí, ujú. Ok. Ok. Y con los errores técnicos que siempre pasan. A ver, entonces pantalla. Ujú. Sí. Ahí está. Ok. Muy bien, listo. Bien, entonces, el mecanismo por el que se puede presentar la hipertensión ocular secundaria a cirugía de vitroretina puede ser tanto de ángulo abierto o ángulo cerrado, y tiene que ver mucho en nosotros cómo estemos desarrollando nuestra cirugía. Me voy a ir específicamente a un caso clínico y bueno, debemos de considerar que todos los pacientes también que operamos de cirugía de vitrectomía pueden desarrollar una hipertensión ocular, pero sin embargo puede haber factores que influyen directamente en este resultado y generalmente está asociado con los taponamientos, ¿no? Que son el aceite de silicón, el gas intravitro, el cerclaje escleral o las inyecciones intravítreas. Los taponamientos vítreos que utilizamos realmente son una herramienta espectacular que nos ha ayudado a desarrollar un buen resultado en nuestros pacientes. Las características físicas tanto del aceite de silicón como del gas que utilizamos nos dan esa ventaja y estas características de gravedad, flotabilidad, de tensión superficial y de cómo las hacemos que actúen a través del contacto
con las alteraciones o con la interfase vitreoretiniana, es la forma en la que nos están ayudando para esto. Aquí, a diferencia del gas, pues bueno, el silicón es el que se caracteriza por esta viscosidad y es el que influye para que podamos tener un buen resultado. Creo que esta es una imagen clásica que todos conocemos, que es un paciente que se presenta con silicón emulsificado en cámara anterior, en la cual se ve esta imagen muy característica, que es el famoso pseudohipopion o hipopion inverso. Esto, bueno, el estrés está tan de moda que hasta el silicón se estresa, ¿no? Y entonces actualmente se ha visto que los pacientes que desarrollan el silicón emulsificado, al tener contacto con alguna sustancia emulsificadora, en este caso fibrina, suero, sangrado, y el simple hecho de tener el silicón dentro del ojo y de tener movimientos oculares normales, va a ocasionar que este silicón modifique su constitución, su viscosidad y nos dé la formación de estas bolitas pequeñas que se llaman micelas. Igual está más identificado que la composición química por silicones de baja densidad son los que tienen mayor disposición a desarrollar el silicón emulsificado. De hecho, actualmente con los calibres pequeños que utilizamos, que se utilizan a veces silicones de alrededor de 1500 centistocks, estos silicones están más definidos para que puedan desarrollar la emulsificación. Por lo mismo, lo ideal es utilizar silicones de mayor de 5000 centistocks. Igual la duración que tiene el silicón en nuestro ojo generalmente se asocia con alrededor de 1 año que tiene presencia este silicón, y es cuando se ve más notable la emulsificación. Pero, sin embargo, no todo es la emulsificación. En este caso, es un paciente que llegó al servicio. ¿Se podrá apagar esta luz de aquí, por favor? Hay otro fenómeno que no solamente por estar emulsificado el silicón nos puede ocasionar algún daño a nivel del endotelio corneal, de la malla trabecular. Este paciente es un paciente, digamos, clásico que llega a buscar su atención médica con el diagnóstico de un desprendimiento de retina en plena pandemia, cuando nosotros no queríamos que fueran los pacientes y cuando los pacientes no querían ir a atención. Entonces, este paciente, pues, lo que se hizo fue hacer una cirugía combinada de facovitrectomía con un taponamiento por silicón y, pues, como el paciente ya se sintió aliviado, ya no acudió a recibir su seguimiento. Acude actualmente este año a que le quitemos el silicón. Entonces, como vemos aquí en el video, bueno, como vemos en el video, a ver si regresa. Es una burbuja de silicón que se encuentra en la parte superior de la córnea. Este fenómeno no es un silicón emulsificado como tal. Este paciente presenta hipertensión ocular, presenta su edema corneal y esa burbuja de silicón, que si se fijan no es un ojo inflamado como tal, no tiene un proceso inflamatorio activo, pero este silicón está condicionando ya un daño endotelial y un proceso inflamatorio a nivel de todo el segmento, tanto la malla trabecular como la córnea. Estos pacientes realmente es bastante difícil revisar el segmento y revisar el polo posterior y por lo mismo también es difícil saber si es buen candidato o si es necesario o saber o establecer un pronóstico que una vez que retiremos el silicón no sabemos a veces ni siquiera con un ultrasonido cómo va a estar su cámara vítrea una vez que quitemos el silicón. Entonces el paciente debe de estar consciente de todo esto, ¿no? Para, en caso de que retiremos el silicón, también tenga la posibilidad de que podamos quitarlo y volverlo a poner. Este fenómeno es una dispersión de silicón, no es tanto emulsificado y se presenta también cuando el silicón se puede romper en burbujas pequeñas y que migran ya sea a veces inadvertidamente o durante la cirugía a través de un defecto o problema a nivel sonular. Entonces, este silicón puede tener contacto dentro del segmento anterior. Claro que hay factores de riesgo y es más frecuente en pacientes con afaquia, con antecedente de glaucoma previo o con aumento postquirúrgico de la presión intraocular. Igual los pacientes con antecedente de un trauma, ya sea antes o durante el proceso de su recuperación, pueden presentar este tipo de problemas. ¿Sí? El silicón, pues bueno, tiene otras complicaciones como la formación de catarata y glaucoma que estamos viendo y la queratopatía en banda o migración al segmento anterior.
En la cirugía de retina, pues muchas veces no es un procedimiento fácil ni completamente definido, en el cual utilizamos también otros elementos. En esas flechas verdes, ahí se alcanza a ver, perdón, en la flecha verde se alcanza a ver como una imagen media extraña, no bien definida, que corresponde a burbujas de líquido pesado. El líquido pesado también es un elemento que si de una forma inadvertida, hay veces que a la hora de realizar alguna maniobra de indentación para hacer un rasurado de la base del vítreo o llenamos, digamos, de más la cavidad vítrea, y esta puede migrar también tanto en pacientes áfacos como en pacientes pseudofáquicos a nivel del segmento y a nivel de la raíz del iris, se puede presentar este líquido pesado y aunque en algunos pacientes puede ser bien tolerado y se pueden mantener en vigilancia, también está asociado con un daño endotelial y a nivel de la malla trabecular. Bien, la presentación de la hipertensión ocular pues puede ser inmediata, generalmente puede ser por sobrellenado, y aunque parezca extraño, pues sí, hay veces que nuestros dedos no están muy entrenados para tocar la presión intraocular en un paciente posoperado de silicón con un taponamiento en ese día de la cirugía, y pensamos que lo dejamos con una presión adecuada, ¿no? Sin embargo, el paciente a las 24 horas posquirúrgicas ya puede tener una hipertensión ocular bastante severa, y en el caso de que hayamos tenido una cirugía de retina que haya sido exitosa en su pronóstico anatómico, el resultado funcional puede ser completamente lo contrario a lo que buscamos. Igual, hay veces que este mismo sobrellenado nos puede ocasionar un bloqueo pupilar. También está relacionado con la posición que guarda el paciente y también si es áfaco o pseudofáquico. Generalmente el bloqueo pupilar lo vemos más en pacientes que de una forma inadvertida y que son áfacos, no hacemos una iridectomía inferior o superior en el caso de un silicón de alta densidad. Entonces, estos pacientes pues muchas veces salen de la cirugía con una cámara anterior bastante plana y a los días o a las horas inmediatas nos están ocasionando un dolor por bloqueo pupilar. Y bueno, la otra alteración es si este paciente lo dejamos durante mucho tiempo con el silicón, nos puede ocasionar estas alteraciones que vimos, las micelas, la emulsificación del silicón. Este silicón, pues se ha visto su evaluación que tiene incluso con estudios de tomografía, y se ha visto que se mete en estructuras del ojo. Tanto hay imágenes que está, por ejemplo, en pacientes que tienen algún agujero macular, pueden presentar micelas por debajo o dentro de la retina, y también puede presentar micelas dentro de la malla trabecular, ¿no? Entonces, generalmente el realizar un lavado de este silicón, pues puede ocasionar que no se le quite por completo. Ahora, el tratamiento, pues bueno, parece lógico decir que a estos pacientes hay que quitar el silicón, definitivamente, pero por ahí hay algunos autores en los que puede haber controversia y dicen que hay que pensársela más de 2 veces para realizar un retiro de silicón o no. Yo creo que lo ideal es que a estos pacientes les demos la oportunidad de que les retiremos el silicón, porque se ha visto que se pueden beneficiar con este procedimiento. Medicamentos, pues definitivamente en lo que el paciente lo vemos hipertenso y en lo que lo operamos hay que proteger su nervio óptico. Lo ideal es que utilicemos medicamentos hipotensores oculares. ¿Cuáles? Bueno, ahorita creo que lo vamos a discutir más adelante, pero específicamente en pacientes que tienen algún daño endotelial, creo que el uso de medicamentos como la dorzolamida no es el adecuado. Entonces nos podemos apoyar de otras combinaciones. La dorzolamida también se puede asociar con algún daño a nivel endotelial, y si este endotelio ya no está en las condiciones adecuadas, el resultado puede ser peor. Y muchos pacientes se asocia que a pesar de quitar el silicón, terminan en alguna cirugía de glaucoma. Esta pregunta pues se la hizo uno de nuestros residentes que salió el año pasado, el doctor Julio Sánchez, en el cual pues también se preguntó eso, ¿no? ¿Cómo les iba a los pacientes que operábamos de retiro de silicón? Por lo cual se dio a la tarea de investigar los expedientes clínicos en un estudio retrospectivo buscando expedientes del 2019 al 2022, y ya una vez que les quitamos el silicón, él se dio cuenta de que la presión intraocular disminuía. ¿Sí? Más de la mitad, que es el 59%, esta presión intraocular disminuía.
Hay otro porcentaje de pacientes, el 41%, que la presión intraocular se mantenía elevada y que eran susceptibles de otro tratamiento. Bien, esta fue una muestra pequeña. Bueno, se revisaron muchos expedientes, pero como se atravesó realmente la pandemia, muchos pacientes los dejamos de ver y nos quedamos con 41 pacientes, de los cuales el silicón se mantuvo en una desviación, en un promedio de 435 días, o sea, como año y medio más o menos. Hubo más pacientes hombres que mujeres y la presión intraocular que se manejaba era alrededor de 28 milímetros de mercurio. Una vez que se retiró el silicón, esta presión bajó, posiblemente no a cifras meta o ideales, pero bajó. Y bueno, muchos de ellos, el 24% fueron candidatos para hacer un tratamiento quirúrgico y médico, y el 4% fueron tratamiento quirúrgico solamente. Esto pues está de la mano también con otros reportes que a nivel internacional, en el cual a pesar de quitar el silicón, los pacientes pueden tener hipertensión ocular y requerir un tratamiento alterno. El gas intravítreo pues es otro taponamiento que, aunque es muy bueno, también hay que tener bastante cuidado. Generalmente, como lo sabemos, está asociado al tratamiento de desgarros superiores o para cirugía macular, ya sea en vitrectomía sola combinada con algún cerclaje o neumoretinopexia. Las características expansivas del gas es lo que nos va a dar el mayor riesgo de desarrollar una hipertensión ocular. Y estos factores de riesgo pues tienen que ver con la concentración que lo pongamos, la edad del paciente y la respuesta inflamatoria que produce. Todos sabemos que el gas, como la máxima recomendación, es evitar que nuestro paciente suba a algún vuelo, ¿sí? Sobre todo que viaje a alturas de más de 2.500 pies sobre el nivel del mar, pero sin embargo yo creo que los que atendemos pacientes aquí en Guadalajara es un comentario que lo hemos visto, que los pacientes que operamos y viajan ya sea hacia Tepic sobre todo y que pasan ahí por el plan de Barrancas, nos llegan con que les molestó su trayecto de regreso y o viceversa, ¿no? Si lo vemos al día siguiente también. Y pues sí, es lógico pensar que de una altitud de 1.500 metros que la que tenemos y suben, no sé, a lo mejor alrededor de unos 500 o hasta 1.000 metros, este paciente puede presentar una hipertensión ocular transitoria que desafortunadamente pues también ya nos ha tocado ver, perdón, pacientes con una muy mala visión posterior a este evento de hipertensión ocular. Les recuerdo las concentraciones de gas, que es la clave para que nosotros no podamos errar como médicos en nuestro tratamiento. Y bueno, les quiero presentar también este otro caso clínico. Esta es una paciente como las que llegan al servicio de retina, una paciente muy joven, 33 años de edad, miope, de 7 dioptrías de miopía, que acude porque ella refiere que tiene un escotoma superior de 3 días de evolución. Realmente su agudeza visual es bastante buena, bueno, considerando los dos ojos y la miopía es bastante buena. Y lo único que vemos es esa imagen, ¿no? Una zona de desprendimiento de retina en el sector inferior, y con un desgarro a nivel de la 6. Entonces, en lo personal, no me gusta hacer un procedimiento de vitrectomía a estos pacientes porque voy a sacrificar muchas ocasiones su cristalino transparente, o puedo condicionar alguna catarata al poner un taponamiento con silicón o un taponamiento con gas. Entonces, en estos pacientes sí me gusta realizar un cerclaje escleral. Esta paciente se realizó un cerclaje escleral y a los 24 días de evolución posquirúrgica, la paciente refiere que le duele mucho su ojo, ¿no? Y se irradia hacia la parte posterior del cráneo. Entonces, a la exploración se observa que tiene una presión intraocular bastante alta, ¿sí? Y pues bueno, generalmente puede haber alguna hipertensión ocular que es transitoria. En lo general, la verdad es que creo que no es tan común porque a muchos pacientes que hacemos la técnica convencional de cerclaje escleral, les hacemos un exodrenaje y eso nos da una hipotonía y podemos controlar de una mejor forma la presión. Igual estos pacientes generalmente los asociamos con poner una carga de manitol posterior a la cirugía y asociarlos también con otro tratamiento como acetazolamida, y eso generalmente nos mantiene a nuestro paciente con una presión dentro de lo aceptable. Sin embargo, pues las bandas de silicón son susceptibles de desarrollar este tipo de hipertensión ocular, ya que pueden aplanar la cámara anterior,
pueden ocasionar congestión y edema del cuerpo ciliar, e incluso hay datos que dicen que el cuerpo ciliar puede rotar y ocasionar un problema bastante mayor, ¿no? En este caso, pues ya este paciente sería susceptible de desarrollar alguna cirugía correctiva para aflojar la banda y para que su hipertensión ocular pueda remitir. En el caso de que no, pues bueno, creo que ya es un problema que los retinólogos les pasa a los glaucomatólogos, porque ya es un paciente que hay que someter posiblemente a una cirugía de glaucoma en el que ya les dejamos toda la retina, digo, toda la conjuntiva tocada, todo pegosteado, y no es un procedimiento ideal, ¿no? Creo que se la pasan recordándonos toda la cirugía. Creo que, bueno, por mi parte es todo, salvo que ahorita vamos a estar platicando aquí, a discutir los casos clínicos. Lo ideal, como les decía al principio, pues creo que mucho de lo que tenemos que hacer y del resultado postquirúrgico de nuestro paciente es que a veces nuestro plan quirúrgico no lo desarrollamos adecuadamente o no sale como nosotros lo preveemos, ¿no? Entonces, creo que es parte de buscar esa abogacía a nuestro paciente, de conocerlo bien. Ahora sí que nosotros como cirujanos somos responsables de todo lo que pasa en el quirófano, de saber qué es lo que nos están pasando de silicón, qué es lo que nos están pasando de gas, ¿verdad? Para aplicarlo adecuadamente a nuestro paciente. Bien, pues muchas gracias, doctor. Mario, muchas gracias. La verdad que fueron dos casos alrededor de los cuales pudimos entender algunos de los mecanismos, algunos de los desenlaces. Y bueno, pues vamos a ahora darle la bienvenida a Lorena, por favor. Quiero comentarles también que la idea es que al final de la presentación de la doctora Lorena Willock podamos abrir la discusión. Coordinaré tal vez algunas preguntas o algunos comentarios, pero siéntanse completamente en la libertad de pasar al frente. Como queda grabadas las sesiones, el pasar al frente al micrófono para hacer la pregunta o algún comentario es realmente algo que sería bastante deseable. Lorena, adelante, gracias. Muchas gracias. Hola, no, creo que no soy. Estoy muy chiquita, no me voy a ver, pero si no, me puedo quitar de aquí, me paro acá. Muchas gracias. Gracias por tan amable invitación, tanto al doctor Mario como al doctor Pasca, por estar súper al pendiente de que llegara también de la caótica Ciudad de México. Para los que no me conocen, pues yo soy la doctora Lorena, yo soy egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, y el día de hoy les vamos a hablar un poquito de glaucoma secundario. La verdad es que ya el doctor Mario nos puso muy bien el panorama desde el punto de vista de los retinólogos, pero como finalizó su presentación, siempre tienen que tener a un glaucomatólogo amigo. Ay, no me digas que así se ve. Se puede, a ver si podemos apagar. Ay, no, porque así está toda la presentación, va a estar en chino. A ver. Sí, no, es que no está como muy bien calibrado. Bueno, les voy a presentar un caso clínico bastante reciente que tuve el gusto de atender. Como modo de introducción, el glaucoma contribuye a una morbilidad ocular significativa. Como sabemos, es una de las primeras causas de ceguera irreversible, sobre todo en países desarrollados, y la temprana detección puede hacer que los años de vida productivos de los pacientes pues no se pierdan, porque pues afortunadamente el glaucoma empieza asintomático y empieza de la periferia hacia el centro. La hipertensión ocular posterior a la cirugía de retina, pues es una eventualidad pues relativamente frecuente. Más o menos de 10 pacientes que se operan de retina o que tienen algún procedimiento de retina, 3 van a tener una hipertensión ocular transitoria, reversible, que se trata con medicamento, pero algunos de ellos, como bien mencionó el doctor Pasca, tienen hipertensiones muy altas
que requieren muchas veces tratamiento quirúrgico agresivo porque la pérdida o sea, de la visión por daño al nervio óptico pues es inminente. Y como bien también mencionaron, puede ser posterior a muchos mecanismos. Ya el doctor Mario García estuvo englobando un poco la clasificación que nosotros usamos para este tipo de glaucoma secundario a patología retina, que ahorita también vamos a describir brevemente. El caso que les vengo a presentar el día de hoy es de una mujer de 67 años con antecedente de diabetes, hipertensión. Ella tiene una historia bastante trágica. Ella hace 3 años tuvo desprendimiento de retina traccional bilateral. Le operaron el ojo derecho primero. El ojo derecho fue una faco, lío, bueno, faco con intento de lío, terminó en afaquia por una ruptura de cápsula posterior extensa y tuvieron que ponerle silicón. Después de esto, tuvo silicón en cámara anterior, algo parecido a lo que presentó el doctor Mario. Todo esto se atendió en Chiapas. Este paciente es de Cintalapa. Entonces, todo esto se lo hicieron allá en Cintalapa. Tuvo retiro de silicón, tuvo hipertensión ocular secundaria y terminó con una válvula más o menos hace un año. Esa válvula terminó por descompensarle la córnea. Esa válvula, ahorita les voy a enseñar en las fotos, a ver si me deja la presentación como estaba. Vean nada más, por favor. Esa válvula estaba muy anterior. De hecho, el paciente decía, es que tengo aquí un quiste, me siento algo. Estaba como a 3, 4 milímetros. Vean ese tubo, el tubo también está bastante delgado y estaba en contacto con la córnea. Sin más, el paciente estaba aferrado a ver. Es un paciente relativamente joven, tenía 65 años, papá. O sea, él estaba retirado en Cintalapa, todas sus hijas vivían en la Ciudad de México. Entonces le hacen una QPP y así está la QPP ahorita. Claramente detrás de la QPP se ve el tubo pegado al endotelio. Entonces, me llega, el ojo derecho está en PL, la presión está en 25, con Iker, córnea edematosa, digital se siente bastante alta, está con una combinación triple de brimonidina, timolol, dorzolamida, bimatoprost en la noche y acetazolamida, pero como decía el paciente, me estoy tomando esta pastilla, doctora, y yo, ¿cuál? La sotamelazola, y yo, ¿qué? La acetazolamida. Mañana, tarde y noche, y le daba un poco de parestesias. Entonces venía a ver qué le podíamos hacer a su ojo izquierdo. Me decía, llevo 6 cirugías en mis ojos, doctora. Entonces, ojo izquierdo, una historia muy parecida, desprendimiento de retina traccional por complicaciones de diabetes, terminó con faco, lío de 3 piezas en surco, vitrectomía otra vez con silicón en cámara anterior, y ¿a poco no le suena esto de que hay un error en la Matrix? O sea, vamos otra vez por lo mismo. Tiene todavía tuvo retiro de silicón, pero le podíamos ver en la revisión que todavía tenía algunas micelas de silicón flotando. Entonces, este ojo veía 20/400, que no mejora, la presión estaba en 32 con Goldman y con tratamiento máximo. La papila se alcanzaba a ver, el paciente no dilataba mucho, y tenía esta foto que se había hecho del nervio óptico en el 2018. No sé por qué se ve. Yo creo que es por palpita la señal, ¿verdad? Que no sé. Sí, como que se enfoca, no sé si es el proyector, pero bueno, les prometo que la papila estaba en 10 de 10, oblicua, era miope alto. Y esta foto, o sea, era de antes de que tuviera todos estos problemas, se fue a un Salud Digna y ahí le hicieron sus fotos y, yo creo que debería de ir a que lo revisaran al oftalmólogo, pero la verdad es que nunca fue. Vale. Entonces, le hicimos una microscopía especular, como pueden ver aquí, tenía un conteo de 1,700 células, coeficiente de variación cercano a 50, y esto era su gonioscopía. El ángulo estaba pues abierto en 2, 3, todo eso, donde tengo asterisco es donde tenemos silicón, micelas de silicón. ¿Mande? Ay, sí, mejor. Un momentito.
Listo. Ahora sí, ahí se ve mejor, ¿no? Esta foto era, como les decía, del 2018. Le dijeron, váyase a revisar, pero así se quedó. La verdad es que nunca acudió a consulta. La paciente no lo vio necesario. Entonces, le hicimos esta microscopía. Todo lo que tiene asterisco tiene micelas de silicón. Entonces, nos hace pensar que probablemente usaron un silicón de baja densidad, baja viscosidad, probablemente un silicón de 1000, que ella decía que se lo habían quitado hace 6 meses. Estuvo más o menos como 2 años con silicón en el ojo izquierdo. Y estos eran los campos visuales con los que nosotros la atendimos. La paciente, como les decía, está súper aferrada a ver, entonces ella le picaba y le picaba y le picaba cuando hacía el campo visual. Tenemos ahí bastantes falsos positivos, aún así tenemos bastantes falsos negativos, pero sí podemos, aunque esté bastante poco confiable, sí podemos creerle a este campo. B20-400, el nervio está 10 de 10 blanco, o sea, tiene algo de remanente, probablemente es en el centro nasal inferior, pero tiene un daño muy severo. ¿Qué pasa acá con el glaucoma secundario a cirugía de retina? Un poco como lo que ya nos mencionó el doctor Mario, pero ahora del otro lado de la moneda. Algunos factores de riesgo: pseudofaquia, afaquia, miopía alta, presión preoperatoria alta. Esta paciente, o sea, vemos por sus fotos clínicas que era bastante miope, vemos que probablemente tenía glaucoma previo, y el ojo derecho, que terminó en una catástrofe, tenía afaquia, con silicón en cámara anterior. Y el glaucoma preexistente también es un factor de riesgo para presentar hipertensión. Entonces, acá alguna vez una, no compañera mía de glaucoma, pero una conocida glaucomatóloga, que su esposo era retinólogo, decía, es que estoy viendo la consulta de mi marido y no saben la cantidad de glaucomas que tiene. O sea, aquí me tiene en el consultorio de al lado, no me los manda. Entonces, acá, cuidado, chéquenle antes. Si ven el nervio tantito, ya vi que están riendo por allá. No, pero sí, si le ven el nervio tantito raro, háganle unos CT, háganle unos campos. O sea, son 14 minutos, porque pues eso tarda el campo, para evitarse luego este tipo de problemas. Este es un artículo que habla de la incidencia de la hipertensión ocular después de una reparación de desprendimiento de retina. Y aquí más o menos hablan que el 10% de los pacientes van a presentar en algún punto hipertensión ocular, que la definen como un aumento de la presión transitoria arriba de 21. Y en la mayoría de las series, casi todas son como del 10%, excepto la segunda de Machemer, que es como del 5%. Pero ya cuando hablamos de la incidencia de la elevación de la presión intraocular usando dispositivos de tamponado pesados como silicón, podemos ver que la incidencia cambia drásticamente. Hay desde el 50% de todos los ojos estudiados hasta un 18%, pero la serie más larga de todas estas es esta, y la que tiene el mayor número de pacientes, 532 ojos, que se estudiaron entre 1 y 5 años, reportan una incidencia de hasta el 30%. Entonces, aquí la clasificación de la fisiopatología de esto, también como lo mencionó ya el doctor, en ángulo abierto, ángulo cerrado, y importante, neuropatía óptica por silicón. El silicón es tóxico para el nervio óptico, tóxico para el endotelio solo por existir. Yo sé que es muy bueno, ha aumentado la tasa de éxito en esos desprendimientos de retina intratables, que pones el gas, se desprende, le haces intercambio, se desprende y no se queda quieto con nada, pero es tóxico. Y bueno, mucho de lo que vemos, sobre todo en marzo, cuando llegan los nuevos residentes, que los nuevos retinólogos están operando, el sobrellenado de cámara anterior. No, es que trae la presión en 40, pero no lo sobrellené, y estás viendo así el iris bombeo, está, o sea, prácticamente sobrellenado, y eso es lo que vemos bastante en el Hospital de la Ceguera, marzo, abril, hasta que ya como que ya saben calcular la expansión de la burbuja o saben calcular el llenado del silicón dependiendo del tamaño del ojito. Inflamación, exacerbación del glaucoma preexistente, cierre angular secundario, bloqueo pupilar. Y hablando un poco más o menos de lo que le sucedió a esta paciente, o sea, esta mujer de 67 años, ella estuvo con el silicón 2 años. Pudo haber tenido neuropatía, obviamente asociada al silicón, y también tuvo emulsificación de silicón, o sea, micelas del silicón en la malla trabecular haciendo una obstrucción mecánica. Entonces, hay muchos ejemplos, como les había dicho, de ángulo abierto, ángulo cerrado, pero también hablamos de en qué momento posterior a la cirugía el paciente presenta la hipertensión ocular. Es muy diferente si la presenta de forma temprana o de forma tardía. Esta paciente, por como nos comenta, o sea, nos decía, a mí siempre me toman la presión y siempre estaba bien. Podemos pensar en una hipertensión ocular tardía,
por infiltración con burbujas de silicón, como viene ahí, inflamación crónica y migración de silicón. Ok, esas son como las tres en las que podemos encasillar a esta paciente. ¿Qué pasa con la neuropatía óptica ocasionada por silicón? Es, como les decía, un efecto directo. Este es un corte del nervio óptico donde vemos la infiltración de las micelas de silicón en el nervio óptico. Todas esas flechitas es el pobre nervio óptico infiltrado. Y el aceite de silicón puede reemplazar una cantidad de tejido a nivel de retrolaminar. Si recordamos, el nervio óptico tiene algunas pequeñas microfenestraciones en la lámina. Entonces, ahí el silicón migra y se instaura. Y también puede haber una reacción granulomatosa local. Un poco, no sé, ahorita lo que está súper de moda es las chicas que se retiran el implante de silicón. Pueden causar también, o sea, esto es un ejemplo, una reacción granulomatosa, el implante se puede contraer, se puede quebrar. No vemos como tal eso aquí, o sea, no vemos que el silicón como tal se contraiga, pero sí vemos en cortes histopatológicos una reacción granulomatosa local. Y bueno, algunas indicaciones para usar el aceite de silicón, como habíamos hablado, desprendimiento de retina difícil, vitreoretinopatía proliferativa, desgarro gigante, trauma, y depende mucho, como bien lo dijo el doctor, viscosidad, tensión superficial y peso molecular. Y como también muy bien lo mencionó, el silicón menor a 5000 se va a emulsificar más fácil. Entonces, ¿qué pasa con el silicón en cámara anterior? Como el caso que nos presentó, va a obstruir físicamente el humor acuoso, la salida del humor acuoso y va a ocasionar hipertensión ocular. Así es como nosotros cuando le hacemos la gonoscopia a nuestros pacientes vemos las micelas. ¿Ven qué bonitas? Está todo tapado, no sabemos si el ángulo está abierto, está cerrado. Tendremos que hacerle paralelepípedo para saber, pero está completamente tapado. Y hay una toxicidad al sistema del drenaje, o sea, de lo yuxtacanicular de la malla trabecular. Y hay también una reacción inflamatoria local. Este artículo lo sacó Budens acerca analizó el manejo de glaucoma secundario y cirugía de retina en pacientes que tenían desprendimiento de retina y silicón. Y lo que él encontró es que en estos 43 ojos que estudiaron, parecida a la muestra que tuvieron en tu hospital, ya viste, como 41 ojos, podrían publicarlo, está bastante interesante ese estudio. De los pacientes que tuvieron, o sea, 3 pacientes, o sea, el 7% de los pacientes terminó en cirugía de glaucoma, y es muy parecido a lo que presentó el doctor Mario, que 4% de sus pacientes terminaron con cirugía. Un 20% se le hizo cirugía de glaucoma y retiro de silicón a la par, con mayor riesgo de falla por hipotonía, pero estos pacientes a la larga presentaban presiones mucho más bajas. Entonces, ¿qué concluyen? Que ellos consideraban una mayor tasa de éxito si a la par del retiro de silicón hacíamos la intervención de glaucoma y no quitamos el silicón y ver qué pasa. O sea, hacer los dos procedimientos a la par. Que esto podría ser una perla. Aquí con esta paciente, daño severo, tratamiento máximo, acetadiazol 3 veces al día. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, los glaucomatólogos que están ahí. Pues vamos a operarla, ¿no? Bueno, si me llega ya, señora, por favor. En esta ocasión nosotros nos decidimos poner un implante de Barbel 350 en el ojo izquierdo. ¿Por qué un implante de Barbel? Las indicaciones para este implante, bueno, es bastante nuevo para nosotros, pero existe en el mundo del glaucoma como desde los 90s. ¿Acá qué tan seguido lo ponen ustedes? 0. ¿Allá? ¿No? Nosotros lo empezamos a poner en la ceguera como finales del 2020. Carolina Prado, que es una de las adscritas de ella se entrenó en Basque con Palmer y nos enseñó a todos a ponerlo. ¿Y por qué decidimos un implante de Barbel en vez de una válvula de Ahmed? Número 1, no tiene banda. Y este implante se coloca debajo de los rectos, del recto superior y del recto lateral. También tiene un glaucoma secundario mal controlado con terapia médica máxima, pero no tiene un glaucoma neovascular activo. ¿Qué quiere decir? Podemos todavía mantenerla con algo de medicamento, me puede aguantar con media tableta de acetazolamida mañana y noche en lo que se abre el tubo, porque este implante es un implante de drenaje no valvulado. O sea, yo meto ese tubo y ahí se vacía el ojo. Entonces, vamos a tener vamos a necesitar cerrarlo para que poco a poco ese Vicril 6 ceros que dejé apretado se vaya abriendo al cabo de 6 semanas y haga una reducción de la presión. Pacientes con alto riesgo de fracaso de cirugía convencional, la paciente tiene esclerotomías, tuvo RCP,
tiene un componente inflamatorio, es ojo único. Y bueno, y aquí están todas las indicaciones. Lo usan mucho en glaucoma infantil, en glaucoma congénito, cuando no tienen córnea transparente. Esa era como la indicación principal. Y el video de la cirugía, bueno, y también contraindicaciones, ojos con pronóstico visual bajo, MM o PL, porque el riesgo de hipotonía con esta cirugía es mucho mayor que con una válvula de AMED. Que tenga la esclera muy delgada, ejemplo, aquí está escleromalacia de mayor de 270, ojos estafilomatosos, pacientes fáquicos con una cámara anterior muy estrecha, cámara anterior plana o un leucoma total, porque pues no sabes dónde queda bien ese tubo. Hay varios tipos, aquí la comparamos con la MED y con la Barbell. La Barbell es, la diferencia que tiene principalmente con la MED es que la Barbell es puramente de silicón y hay dos tamaños. La de 250 milímetros, que es la que está aquí en medio, la pequeñita que parece un corazón, y la de 350, que es la que está hasta acá, que parece una aleta de ballena. Así se las enseño a los pacientes. Les comparo la válvula de AMED con esta y es un dispositivo de drenaje mucho más grande con una vesícula bastante amplia. Ahí está. La del medio es la de 250 y la de extrema acá es 350. Es no valvulado, es de silicón, el tubo es mucho más rígido, es mucho más fácil de meter, pero así como es más rígido, es más difícil de deformar. Entonces, si lo queremos meter por pars plana, se puede ir para adelante. Vale, este es el video de la cirugía. Este nos lo patrocinó el doctor Aikamed. Este es un glaucoma congénito y van a ver más o menos aquí en un par de minutos cómo se hace. Aquí vamos a hacer una peretomía más extensa que lo que hacemos en la válvula de AMED. Esta peritomía yo incluso la hago más allá de las 12, aquí no abre tanto, porque tenemos que encontrar los rectos, el recto superior y el recto lateral. Lo bueno es que este paciente, como les dije, es un pacientito con glaucoma congénito, no está sangrando tanto, no está tan inflamado. Y nada, ahí hasta que encuentran los músculos, toman el recto con el gancho. Y acá hay dos formas de cerrar la válvula. Esta es una de ellas, introducir un nylon 3 ceros en el tubo. La otra fue la que les dije con Vicryl 6 o 7 ceros, cerrar el tubo. Y la otra también es, cerrar el tubo por completo, hacerle fenestraciones. Cada fenestración te va a bajar 10 milímetros de mercurio. Y si no le quieres hacer fenestración, le puedes hacer una trave que no tiene mitomicina, que al cabo de un mes se va a cerrar. Entonces acá Ike le puso un nylon 3 ceros, lo va a fijar con prolene. Acá sí se fija como entre 8 y 10 milímetros de limbo, pero hay ocasiones que los rectos no están a esa distancia, están un poco más posterior. Como era el caso de esta paciente, esta paciente era miope, tenía los músculos laxos y posteriores. Entonces estábamos como a 10, 12, o sea, era bastante atrás. Y siempre el prolene hay que enterrarlo porque se puede extruir. Entonces ahí está fijándola. Y nada, en tierra. Y nosotros, la forma en la que metemos el tubo, que supongo que también es la misma forma que le hacen aquí, es con la técnica del doctor Hill, que es la de túnel escleral largo, a 4 milímetros. Entonces, y acá lo importante es cerrar súper bien la conjuntiva para que no tengamos Eidel. Y como les decía, hacemos las fenestraciones. Ya ahí nada más está como colocando el nylon para que después lo pueda él retirar en el momento. Ahí es donde va a cerrar con Vicryl. Aquí la diferencia entre el grosor y el calibre del Vicryl yace en el tiempo en el que se va a abrir eso. Es un Vicryl de 7 ceros como el que está usando él, se va a abrir el tubo más o menos como entre 3 y 4 semanas, pero él lo tiene controlado con el nylon. Nosotros no usamos el nylon, usamos solo el Vicryl 6 ceros y sabemos que se va a abrir a las 6 semanas. Ahí tenemos que checar que esté súper bien cerrado, metemos una burbuja que no pase nada y ya que está completamente cerrado, metemos el tubo y con el tubo adentro hacemos las fenestraciones. Si hacemos las fenestraciones antes, metemos el tubo, cámara anterior plana. Igual, todo eso es muy parecido a como ustedes ya lo conocen. Que biselar el tubo y meterlo con túnel escleral largo. Entonces acá, bien importante, vean más o menos dónde queda la barbell, debajo del recto superior y el recto lateral, y que esté completamente cerrado el lumen, completo. Alguna vez, si dejas por error el lumen tantito abierto, vas a tener una hipotonía súper severa y el paciente va a terminar en quirófano otra vez. Y las fenestraciones, que son las que se ven ahí, las hacemos con
con la aguja, con la 23. Y cada una de las fenestraciones te va a bajar la presión, como les dije, 10 milímetros. Esta paciente tenía 35 con tratamiento máximo, le hicimos 3 fenestraciones para suspenderle, o sea, prácticamente todo el medicamento. Como era ojo único, daño severo, solo la dejé con brimonidina y timolol. Ahora, el tamaño del plato va a radicar también, no es lo mismo la vesícula que te va a dar una 250 que una 350, y aquí es que implantes más grandes te van a dar la presión mucho más baja. Y el estudio que sigue a continuación es el ABC Study, que es una comparación entre AMED y Barbelt, que esto, o sea, yo creo que es oro puro. Lo hizo el equipo de Kit Barton allá en Londres, y también hicieron otro con ICAMED, pero eso no se llama ABC, se llama como BAC, algo así, o CAB, no me acuerdo, pero eran como las mismas letras, siglas, el mismo objetivo, pero al revés. Al final no los pudieron juntar porque los pacientes, los criterios de inclusión eran distintos. Lo que encontraron en este estudio es que los pacientes que requerían alguna cirugía adicional por control inadecuado de PIO eran mucho mayor en el grupo de válvula de AMED. Pero la hipotonía persistente era mucho más frecuente, otra vez, en los pacientes con Barbelt. Y la tasa de falla acumulada, como les había dicho, mayor presión, o sea, mayor riesgo de que pueda necesitar una cirugía adicional en AMED. Y la tasa de éxito fue mucho, o sea, éxito completo quiere decir, éxito completo es sin medicamento, o sea, PIO meta sin medicamento, fue bastante más alto en los pacientes con Barbelt, siendo casi del 15%. Es por eso que en esta paciente, o sea, queríamos tener presiones bastante más bajas. Y bueno, este es el del otro equipo, el que les dije, el de ICAMED, ABB. Y encontraron resultados muy similares. Acá lo único es que 2 de sus pacientes hicieron tisis bulbi, que eso no es nada despreciable. Y nada, esto es como igual, otra vez la tasa de falla, que es mucho mayor en AMED, y la presión menor a 14 milímetros de mercurio, muy parecido entre los dos. Acá el disclaimer que ellos dicen es que muchas veces cuando metes al paciente inflamado a ponerle una válvula de AMED, a los 5 años va a fallar esa válvula. Y que acá el usar una Barbel y cerrar el tubo, evitas que todo el proceso inflamatorio que está sucediendo en la cámara anterior se vaya a tu vesícula, porque tus fenestraciones están más adelante y tu plato está atrás. Entonces, ya que se abre el tubo, el contenido de la cámara anterior que te entra 6 semanas después de la cirugía ya no está inflamado. Y vale. Esto es nada más como las conclusiones. La Barbel tuvo mejor control de la presión, mayor tasa de éxito, pero mayores complicaciones, sobre todo en manos no expertas. Lo más importante es que ambos estudios se complementan, ¿no? Bueno, regresando ya en el posoperatorio, en el día 1, así estaba la paciente, intentamos meter ese tubo retroiridiano, pero por más que lo intentamos no pudimos porque la verdad es que ese lío está en surco y optamos por dejarlo súper chiquitito, bien periférico, así como se ve ahí. Ahí se ve la sutura de Vicril, ahí se ve el plato. Si ven, el plato está súper posterior, es un ojo bastante grande. Y ahí se ve. Y el plato ahorita está plano, pero las fenestraciones adelante son las que están funcionando. Y más o menos así se ve el ojito del paciente, no dilata nada. Y estaba en 20/400, la visión está conservada. Estaba la presión en 14 con brimonidina, timolol. Y de todos modos le decidimos dejar, aunque sea media tableta acetazolamida, en la mañana y una en la noche completa, otra vez por ojo único. Le quitamos el análogo por ser proinflamatorio, le quitamos la dorsolamida, como bien mencionaba el doctor, por el daño corneal que tienen estos pacientes y sobre todo por las múltiples cirugías que hemos estado haciendo. ¿Qué pasa acá? Hablando un poco de la densidad celular de estos pacientes y la protección que tenemos que tener en cuenta del endotelio, la dorsolamida va a comprometer la claridad corneal, ya que es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Y hay que recordar que esta bomba también se encuentra en el endotelio. La anidrasa carbónica es necesaria para sacar el agua de la córnea. Entonces, en pacientes con descompensación corneal, con conteo bajo, pueden empezar a acumular de forma irreversible edema líquido en la córnea al usar los inhibidores de la anidrasa carbónica. Hay reportes que solo por usarlos una temporada, o sea, lo usamos, se lo dejamos un mes, se lo retiramos, el edema se volvió irreversible. Lo más importante acá es pacientes con conteo endotelial bajo, ¿de acuerdo?
Aquí es más o menos lo que estamos viendo. Esta es una tinción específica que es una inmunohistoquímica que va a señalar a qué nivel está funcionando la anhidrasa carbónica. Aquí se ve en el endotelio. Y cuando aplicamos la brinzolamida, ejemplo, ahí se ve dónde está actuando el endotelio. Dorzolamida, brinzolamida, todos son inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces ya no pinta tanto. Entonces, conclusiones. El glaucoma y la hipertensión ocular se van a presentar anytime soon en los pacientes con cirugía de retina, como vimos, de forma temprana, de forma tardía. Ya hay que dirigir el tratamiento de acuerdo al mecanismo fisiopatológico y como bien lo dijo, el doctor Mario, en algunos pacientes, con afaquia, pues no vamos, la iridectomía pues no va a servir de todo. En el caso de bloqueo pupilar, la iridectomía puede tener también una alta tasa de falla. Hay que hacerla inferior. Hasta en un 30% de los pacientes se puede cerrar, pero ustedes en el postoperatorio le pueden dar JAG para intentar abrirlo. Y hay que buscar un balance entre tratar de bajar la presión, tratar de identificar a los pacientes que ya tienen glaucoma desde antes, sin comprometer el éxito de la cirugía de retina. ¿De acuerdo? Y bueno, en 6 semanas les platico que me vuelvan a invitar para ver cómo sigue la paciente, ¿sale? ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Podemos prender las luces, por favor? Bueno, muchas gracias por su ponencia. Creo que pone en relevancia estos fenómenos posquirúrgicos. De hecho, son fenómenos que con frecuencia instalan la hipertensión ocular en el preoperatorio. Entonces, yo lo primero que quisiera es saber si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario acerca de las disertaciones de los profesores, o si tienen alguna pregunta de los casos clínicos o algún comentario. Adelante, doctora Ana María Ponce. Doctora Ana María Ponce es especialista en glaucoma. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Podemos prender todas las luces? Algunas preguntas, pero primero unos comentarios. Primero para el doctor Mario, porque yo tengo varios pacientes que están con silicón y yo creo que el peor enemigo que tenemos como glaucomatólogos es como que, ay, ¿ahora qué le vamos a hacer? No, se les va terrible. Pero bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Y yo me puse a hacer una revisión de qué sigue del silicón, ¿no? O sea, en retina que están investigando porque qué pretenden, que siempre van a ponerle silicón o qué. Y hay un dispositivo que es como una cápsula plegable para llenarlo de silicón y tiene como una válvula externa para que se llene por ahí. No sé si es algo que ya vaya a ser una realidad o si saben de algo más además del silicón, ¿no? Como tratamiento, taponamientos para estos pacientes. Pero me pareció interesante, es como una capsulita, se mete dentro de la cavidad vítrea y se rellena. Entonces no habría toxicidad en el nervio porque no habría contacto, y si es demasiado, o sea, hipertensión ocular, pues podría extraerse por ahí, ¿no? Y no hay forma de que se liberen las micelas porque está contenido dentro de esta cápsula. Y luego otra es una invitación a retina a que pues ustedes pueden hacer, es más fácil que hagan una iridectomía quirúrgica con el vitrector súper rápido y no se cierra, o sea, son bastante grandes, entonces así evitaríamos los bloqueos pupilares. ¿En qué posición? Que es muy importante. Inferior, hacerlo inferior. Bueno, a menos, como ellos nos refieren, si ellos saben cuál es el silicón que están aplicando, ¿no? Entonces, si sabemos que se va a ir para arriba, pues entonces que hagan la iridectomía inferior. Y ahora tengo una duda yo sobre porque no, la verdad, honestamente no tengo experiencia con la colocación de las válvulas de Barbel, pero no se me antojan, o sea, como que referir músculos y todo eso. Nosotros, bueno, somos una escuela que usamos mitomicina y ponemos válvulas con mitomicina y nos va súper bien, válvulas de Amed, o sea, dispositivos de drenaje valvulados. Entonces, no sé si ustedes, o sea, hayan pensado en algún momento explorar la aplicación de la mitomicina, porque eso eleva el éxito. O sea, tenemos pacientes que al mes de haber colocado una válvula, si no se pone mitomicina, ya está cerrado, o sea, está fibrosa y tenemos que estar haciendo needlings. Podemos entrar y hacer destechamientos quirúrgicos, pero a veces el paciente, si es en el medio privado, pues no tiene recurso como para estar entrando a quirófano
constantemente. Entonces, si tiene un mes de operado, pues podemos hacer needlings. Tengo varios casos. Me tocó con el doctor hacer algunos y ya en mi práctica de pacientes que al mes de que le habían colocado la válvula en algún instituto público del Seguro Social, llegaban con hipertensión ocular, ¿no? Entonces, pues ponerles mitomicina y con agujas gruesas, o sea, puede ser 23, hacer fenestraciones y estar vigilando a los pacientes con presiones, o sea, reactivar esos dispositivos. Esa es mi pregunta, si ustedes han explorado o tienen planeado como usar mitomicina para estos casos. Sí, no, muy buena, bueno, no se oye bien, pero muy buena la… Sí, creo que sí se oye bien ahí, ¿eh? Que no, es muy buena la aportación. La verdad es que en algún momento nosotros también inyectamos, no solo, hay un becario que estuvo, cuando yo era R1, él estaba entrenándose en el primer año de glaucoma, Uriel Moreno. Él tenía un protocolo de implante de válvulas de AMED con colocación de mitomicina transoperatoria y los needlings con mitomicina. La verdad es que sí les va muy, muy bien al principio. El tema es que sí tuvimos bastantes como lisis, o sea, de conjuntivales, teníamos infecciones en el sitio o algunos pacientes hacían vesículas avasculares, o sea, que eventualmente terminaban en avance. Entonces, acá sí es bien importante, o sea, como bien has dicho, la dosis, el tipo de paciente, o sea, ver si se puso en caliente o no, quién la puso. O sea, no es lo mismo si la puso un residente que está en formación, que aplastó el ojo, que inflamó, que dejó la conjuntiva toda mal hecha, a un adscrito, ¿no? O sea, alguien que lleva años poniendo el implante, exacto, porque la conjuntiva, o sea, es súper llorona y ya se, o sea, puede hacer una cápsula, como bien lo has dicho, al mes. Entonces, sí hemos intentado los needlings con mitomicina, lo único que de pronto no nos late tanto es que hacen a la larga, o sea, las células conjuntivales pues tienen memoria y la mitomicina se queda ahí, o sea, es daño celular irreversible. Entonces, eventualmente sí tuvimos un par de extrusiones, porque ese protocolo, o sea, como te decía, nosotros éramos R1, Uriel era R4, R5 lo siguió y nosotros lo seguimos. Entonces, nosotros terminamos viendo a esos pacientes 5 años después que les habían inyectado needlings con mitomicina. Entonces, tuvimos N cantidad de válvulas extruidas. O sea, a los 5 años, o sea, que nos tocó a nosotros primero o segundo año. Y también podríamos, o sea, algo que también se nos ocurrió, empezar a hacer los needlings con 5FU. Y también nos iba bien. O sea, nada más que el problema de 5FU es que hay que estarlo aplicando, o sea, cada 48 horas, cada 24, y pues te puedes llevar la córnea de por medio. Ahora sí, la barbell se ve súper agresiva, pero les prometo que la curva no es tan amplia. O sea, no es, o sea, lo único que hay que perderle el miedo es agarrarle los músculos. Los retinólogos, cada tercer día que hacen una retinopexia, lo hacen. O sea, no, si tú le avisas al anestesiólogo que vas a tomar músculos, no debe de haber ningún problema. Y solo es cargarlo y deslizas el implante ahí. Y nada más asegurarte que esté súper bien cerrado. Lo demás es lo mismo que has hecho siempre. El túnel, meter el tubo, se acabó. Y ya. Listo. Gracias. Gracias. Me parece realmente interesante la controversia y posiblemente añadirá un poco de temperatura a esta controversia la doctora Sara García Yotero. Por favor, adelante. Sí. Enseguida vamos a tener una pregunta de la doctora Yesenia Dorantes, quien es presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente y que nos acompaña desde la ciudad de Puebla. Pero ahorita le damos la palabra a la doctora Sara García Yotero. Muchas gracias. También, primero que nada, muy buenas ponencias. Gracias por las aportaciones. Tengo una pregunta para la doctora Willock. Se habló sobre la parte de dispositivos valvulados y no valvulados, pero también creando un poco de controversia. ¿Qué experiencia o alguna recomendación sobre dispositivos o la parte de procedimientos ciclodestructivos o cicloablativos? Evidentemente, en este caso, pues no hubiera sido algo adecuado por las fotos que mostraron de la escleromalacia, pero no sé si tuvieras así como algún comentario. De la experiencia en la parte de este tipo de procesos vitreoretinianos y el glaucoma en ciclodestructivos o cicloablativos. Ajá. Pues algo bien importante, o sea, los procesos ciclodestructivos, sobre todo la ciclofotocoagulación continua, o sea, lo damos en pacientes con, por ejemplo, potencial visual muy bajo. El ojo derecho que ve PL dudoso, o sea, él dice que ve MM, pero es más PL, con la córnea así. Si en algún momento quisiera aventarse a su segundo trasplante de córnea, le tocaría una ciclofotodestrucción continua.
Cada vez, por ejemplo, con el micropulsado, estamos teniendo ahí una ventanita en la que podemos darlo en pacientes con mejor pronóstico visual, más temprano. Incluso en el hospital hemos empezado a ofrecerlo en pacientes, no en lugar del SLT, o sea, pacientes que solo necesitan una gota vírgenes de tratamiento, a esos todos les hacemos SLT, pero pacientes con 2, 3 gotas que traen mucho daño en la córnea y ya no quieren usar gotas. O sea, sí lo empezamos a ofrecer el micropulsado. Pero en este caso, ejemplo, ojo derecho, continuo, con todo, pero obviamente explicándole el riesgo de platisis. Muy bien. ¿Te habían hecho alguna pregunta? Si quieres, contéstala antes de darle la palabra a la doctora Yesenia Dorantes. Sí, gracias, doctor. Sí, Mario, adelante. Bueno, con respecto a ese dispositivo, la verdad es que todavía no hay nada que pueda suplir al silicón. ¿Sí se escuchan? Sí, ¿verdad? No, sí, ya. Muchas gracias. Gracias. Por ahí creo que se está desarrollando también un material como hidrogel, que en ese caso puede utilizarse de una forma en la que nos otorgue un taponamiento prolongado sin necesidad de que se tenga que retirar. Mi perspectiva con respecto al silicón, pues es de que realmente muchas veces está mal utilizado, ¿no? O sea, pensamos que el silicón es como un tratamiento que tenemos que dejar de por vida y no es así. El taponamiento de silicón es como el taponamiento del gas. La única diferencia es que es un taponamiento que queremos que dure más de 3 o 4 semanas y que idealmente tendríamos que estar retirando alrededor del tercer mes de estarlo quitando, de estarlo aplicando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente dejamos al paciente de estarlo vigilando. Pues tristemente las instituciones están sobrepasadas y muchas veces lo que se hace es resolver el problema y ese paciente ya no lo vemos y cuando regresa pues tenemos casos como este que presenté, ¿no? Pero creo que pacientes que idealmente tienen que tener su proceso normal de una cirugía de vitroretina con silicones, operarlo, que la retina haga su adhesión y a los 3 meses, alrededor de 3 meses, ya estar planteando la posibilidad de quitar el silicón. De hecho, en el seguimiento que presentaste, es un seguimiento de 1.2 meses. Tú lo presentaste en días, más o menos 6 meses. Entonces, que tiene toda la congruencia con eso que tú nos estás proponiendo. Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Mario. Gracias. La pregunta de la doctora Yesenia Dorantes, por favor. Yesenia, muy buenas noches. Aquí en Hola, Guadalajara, doctor, buenas buenos noches. días en Puebla. Buenas noches, ¿sí me escucha? Perfectamente, adelante. Gracias, Yesenia, por seguirnos. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo a usted, principalmente por estar coordinando esta sesión. Un honor estar con usted. Y felicidades al doctor Mario y a la doctora Lorena. Realmente sus presentaciones fueron impecables. Estos tipos de casos son muy complicados. Yo tuve experiencia de pacientes operados de retina, muy complicados cuando estuve en la institución, en el IMSS, y sí tuve pacientes que tenían mucha presencia de silicón en cámara anterior y la mayoría de los pacientes todos terminaban con hipertensión ocular. Yo tengo una pregunta para la doctora Lorena. ¿Qué protocolos siguen cuando hay presencia de ruptura de la cápsula posterior y ese silicón pues se acumula en la cámara anterior? ¿También colocan la válvula de Barvelt o en este caso que tenemos riesgo también de taponamiento del tubo? ¿Qué es lo que hacen ustedes en este tipo de casos? Muy buena pregunta, doctora Yesenia. Habitualmente cuando tenemos la ruptura de cápsula posterior, hasta el mismo retinólogo trata de no poner silicón, o sea, de que, oye, la verdad no somos afines a colocar el silicón cuando está la ruptura. Hay ocasiones que lo tienen que hacer, como por ejemplo el caso de esta paciente. Cuando ponemos un implante valvulado o no valvulado, tratamos de que, otra vez, que sea a la par de el mismo día que hacemos el retiro de silicón, ese día fijamos el cuerpo, hacen el retiro de silicón, hacen el cambio, el intercambio gas, agua o lo que le vayan a dejar. Y ya en ese mismo tiempo nosotros lavamos la cámara anterior y hacemos el implante del tubo, porque sí, o sea, si nosotros dejamos esas micelas ahí, el tubo se va a tapar sí o sí. Entonces, con esta paciente que se le veían todavía las micelas, lavamos la córnea ahí, híjole. O sea, nada, pues le pusimos mucha dexametasona al día siguiente y dejamos el tubo y está funcionando. Pero siempre, o sea, siempre es un riesgo. Tenemos que lavar súper bien la cámara y asegurarnos de que el paciente se le haya retirado por completo el silicón. Bien.
Una muy buena contestación. Sí sé que se aclaró tu pregunta de forma completa. Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias Yesenia por tu intervención. Podemos prender nuevamente las luces. Antes de concluir, yo quisiera, quiero pedirles, de una vez se les pregunto para que queden pensando en lo que yo hago un par de comentarios. Antes de cerrar, creo que valdría la pena que nos compartieran cada uno de ustedes sus perlas en relación a la hipertensión ocular de inyección de triamcinolona contra dexametasona, implantes biodegradables de dexametasona, y la otra, la relación de inyecciones intravítreas de antiangiogénicos. Pero antes de eso, comentarles que en mi parecer, a mí no me pareció escuchar, porque la fotografía de la escleromalacia no era un ejemplo, no era parte de la fotografía. ¿Sí? No me pareció que hubiera un comentario acerca de cómo estaba, que la esclera indicara un procedimiento, que por cierto aquí debemos aclarar que un procedimiento ciclodestructivo es una ciclocrio o es una ciclofotocoagulación continua o una excisión del cuerpo ciliar que ya no se hace. Pero hoy llamamos ciclomodulación, porque también tocaste el término, a procedimientos micropulsados o subliminales, también se le conoce son marcas comerciales, ¿no? Pero es importante mencionar que desde mi punto de vista y de muchos otros, un bajo conteo endotelial es una contraindicación de un tubo. Porque nunca sabes, aún en el experto, qué tan cerca va a quedar del endotelio. Y un tubo que quede con un leve contacto a la entrada, pero tocando el endotelio, con el tiempo depleta inclusive de conteos normales, depleta de células endoteliales, y tarde o temprano esas coronas podrían descompensarse, especialmente en una ya afectada. Desde mi punto de vista, hubiese intentado yo una ciclofotocoagulación micropulsada, y se han descrito daños a la córnea, pero son raros siempre que tengas bien claro la dirección de tu sonda, y ese sería como el punto de vista. Yo sí los invitaría a evaluar esa parte del uso de la mitomicina C, porque nosotros tenemos años haciéndolo, ¿eh? Y no es que seamos precursores de nada, de hecho solamente seguimos, y ahorita hay por lo menos 4 docenas de artículos que demuestran, ninguno o tal vez 2 de ellos sean ensayos clínicos bien controlados, pero sí hay una vez, y nosotros justamente ahora, hace 2 semanas, una semana presentamos en ARVO la comparación de nuestra evaluación retrospectivo de válvula de MED con y sin mitomicina. Actualmente las hacemos a 0.25, pero nuestros primeros casos los hacíamos a 0.5. Inyectamos y ponemos esponjas por 6 a 8 minutos. O sea, la falla que ha demostrado en los otros 2 ensayos clínicos es que han usado concentraciones bajas a 1 minuto. Y la verdad que lo que ocurre es que hay una abolición de la fase hipertensiva y un prolongado control de la presión intraocular con presiones entre 7 y 12. Entonces es ser bueno, y te quitas todo el rollo de poner una acá, poner los músculos y todo. Para mí no tiene lugar esos implantes, y yo creo que New World, que son los que fabrican válvula de MED, se metió a ClearPath, que es el dispositivo no valvulado, básicamente por razones comerciales, para tener competencia contra Barbell y eso. Ese es mi punto de vista, pero es el punto de vista de muchos más. La doctora Ana María Ponce estuvo a punto de arrebatar el micrófono, lo cual me pareció inapropiado porque ya habló bastante. Va a volver a hablar, pero por favor, pero no usted da la palabra. Sí. Buenas noches, pues felicitarlos a ambos, una plática muy enriquecedora, y en base al comentario que hace el doctor con respecto a las desventajas del tubo en la cámara anterior, yo soy retinóloga, soy compañera del doctor Mario y en el centro médico. Hablaba, doctora, de que idealmente los procedimientos en combinados, retiro de silicón y colocación de la válvula, tienen muchos mejores resultados a largo plazo que si se hacen por separados. En el caso de nosotros, pues tendríamos muchas ventajas porque en un solo turno quirúrgico podríamos resolverle al paciente. Es difícil que entre retina, entre glaucoma, unos retiremos silicón, otros coloquen válvula.
¿Hay alguna ventaja en que nosotros coloquemos la válvula, en el caso de nosotros válvula de AMED, y el tubo quede vía pars plana en lugar de que quede en cámara anterior? Mi pregunta es, ¿tienen experiencia en eso? ¿Tiene el mismo resultado hipotensor? Obviamente el paciente ya está vitrectomizado, ¿no habría algo en la parte posterior que obstruya el lumen del tubo? Y en dado caso de que sí sea posible colocarlo así, ¿cuántos milímetros después de que penetremos en pars plana sería ideal dejar de largo el tubo para que haga su función? Pues muy buena pregunta. Sí, como dices, o sea, es en el mismo turno quirúrgico entrarían los dos, o sea, menos, menos tiempo, menos cirugías para el paciente. La la verdad es que colocar una válvula mientras esté, o sea, a 8 y la entrada a 4, no hay problema. El largo del tubo tiene que ser lo suficiente para que lo veamos retroiridiano. De hecho, cuando entramos, o sea, hacemos un túnel muy pequeñito de 2 milímetros, entras y tú lo estás viendo detrás del lente, o sea, idealmente que sea fáquico, o sea, perdón, pseudofáquico, que no sea fáquico. O sea, que tenga lente intraocular tu paciente y que estés detrás del lente viendo. Y cuando entra el tubo, tiene que quedar detrás del lente para que cuando lo revises veas el lumen del tubo. Sí, o sea, eso es lo ideal, o sea, no, tiene que ser pseudofaco, tiene que tener lente intraocular, eso es lo ideal. Y hay un estudio también que hicieron, bueno, en el hospital, donde colocábamos, o sea, la válvula de AMED con el tubo en cámara anterior y retroiridiano, y bajaba significativamente, o sea, cuando les hacíamos microscopías especulares, o sea, de conteo de células endoteliales, el tubo que estaba retroiridiano tenía como 10 a 15% menor tasa de pérdida, o sea, tenía menos, o sea, conservaban mejor las células. La verdad es que con este paciente, otra vez, dice que le quitan el silicón, tenía micelas adelante, no estábamos completamente seguros que no lo tuviera. Y el proceso ciclodestructivo en él estaba la presión bastante alta. El micropulsado, si ya ahora lo damos, podemos aumentar un poco el poder, o sea, antes aumentaba el tiempo, ahora es el poder para bajar la presión, pero y ahí es un arma de doble filo, si se nos inflama, otra vez va la presión para arriba. Pero sí, puedes meterlo por pars plana, va a ir bien, pero hay que verlo. Que tenga lente intraocular. Yo agregaría, fortalecería la idea de ponerlos, empiecenlos a poner con mitomicina, van a ver qué bien les va. Y totalmente apoyo ese comentario de Lorena, porque siempre tienes que ver un tubo, porque un tubo se puede tapar con fibrina. Tú pudiste haber quitado el silicón. ¿Cuántas veces han quitado el silicón y luego aparece un poco? Pues todas las veces. Nosotros vemos, acostamos a nuestros pacientes para hacer la trabeculectomía, poner el implante o hacer la ciclofoto y aparecen ahí las. Entonces, siempre se puede tapar un tubo. Ahora, un bien importante, si un tubo se tapa con micelas, se puede disparar con YAG. Y el YAG lo que hace simplemente, hay un apego de las micelas al tubo. Pues debe ser algo ahí electrostático, pero la puedes quitar de la punta y hacerla funcional completamente. Por eso es buena idea dejar siempre visible el tubo. Fibrina o cualquier otra cosa se puede tapar. Brevísimo, solo para No, enfatizar tómate en la tu concentración de mitomicina, es 0.25 miligramos, o sea, 0.025%, porque Sí. hay que ser muy cautos cuando hagan la preparación y si ustedes la van a encargar y alguien se las va a mandar, o sea, estar seguros de que la concentración sea la adecuada, porque si no, a lo mejor eso también puede estar asociado a lisis y otras complicaciones. Entonces, es 0.25 miligramos, ¿sí? Aquí debo hacer un comentario. Por mucho tiempo usamos, tanto en trabeculectomías como en válvulas, 0.5, es decir, tal como viene preparado. Y es que hay un tema que es importante. Aquí no nos vamos a extender en cosas tan puntuales como esa, pero entre concentración y exposición, tiempo de exposición, es más importante el tiempo de exposición. Siempre va a ser más efectivo o inclusive riesgoso que tú prolongues el tiempo de exposición con esponjas a que uses una concentración más alta. Bueno, para acabar el cierre, perlas en inyección que eso es bien interesante, pero no nos podemos quedar con las ganas de inyección de esteroides intravítreos y por otro lado inyección de antiangiogénicos, efectos sobre la presión intraocular de corto y largo plazo. Pues ahora sí que es algo que hacemos todos los días y la verdad es que muchas cosas no sabemos qué van a pasar más que a largo plazo. Con respecto a los implantes como los Urdex, la dexametasona, creo que generalmente se comportan bien. Claro que está asociado con hipertensión ocular,
por ahí nos podemos sacar el tigre sin comprar boleto, ¿no? En un paciente hiperreactor a esteroides, pero creo que la mayor parte de los pacientes pueden responder bien con la terapia hipotensora sin necesidad de hacer un procedimiento quirúrgico que incluso puede ser retirar el implante, ¿no? Entonces yo generalmente pues les pongo su tratamiento de Osurdex y los estoy monitorizando. Como una forma profiláctica sí trato de dejar alguna combinación, sobre todo con brimonidina y timolol. Y de acuerdo a eso puede modificar el tratamiento. Si solamente se queda con eso, agrego otro tratamiento. Y con respecto a las inyecciones intravítreas, híjole, pues, perdón doctor por lo que voy a decir, a mí la verdad no me gusta poner inyecciones intravítreas porque son pacientes que mes con mes estás poniendo. Antiangiogénico. Ajá, exacto, antiangiogénico, y que creo que se convierte en una consulta de glaucoma, ¿no? De estar viendo a los pacientes mes con mes, mes con mes. O sea, sabemos tomar bien los insultos. Muy bien. Pero bueno, creo que igual no hay estudios. Bueno, yo en lo personal, lo importante de poner una inyección de un intravítreo es checar la perfusión del nervio óptico. Entonces, después de ponerle el medicamento inyectado, pues tener al paciente dilatado, revisar cómo está el nervio óptico, tomar algo de agudeza visual. Y en caso, bueno, yo personalmente sí trato de tener a los pacientes con algún hipotensor ocular, aunque sea una vez al día, sobre todo que son pacientes que voy a estar tratando continuamente. No hay estudios como tal que nos digan que este paciente va a terminar con glaucoma, pero sí hay estudios a largo plazo donde dice que estos pacientes pueden terminar con un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Y hay que tener especial cuidado con los pacientes que ya tienen el diagnóstico de glaucoma o de hipertensión ocular, porque ese paciente sí nos va a dar un resultado bastante malo, ¿no? O sea, no va a perder la visión por la degeneración macular o el edema macular diabético, pero sí por el glaucoma que le estamos causando, ¿no? Sí, esa es una buena perla. Muy bien, Lorena. Muy bien. Ahora, para el implante, algo que bien importante que también mencionaste sobre los hiperreactores esteroides. O sea, de 10 pacientes, 3 a fuerza se les va a subir la presión así, cañón. Entonces, hay que identificar quién sí, quién no es hiperreactor esteroide. Hay que ponerlo en el expediente. Y si no, si estás pensando en tu oclusión de vena central, ponerle un Osurdex, podemos hacer una prueba de dejarles, o sea, incluso ponerles una impregnación de dexametasona ahí en la consulta. A las 2 horas o a la hora le puedes medir la presión, y si la presión está arriba de 5 milímetros de mercurio, tu paciente es hiperreactor. Y te diste cuenta en ese momento, en ese día, y ya no, ¿cómo se dice? Ya no compraste el tigre. Ajá. Entonces hay que identificar a esos. Y si, vamos, ya lo tienes identificado, vas por el implante. Con un implante, lo más probable es que, y es hiperreactor, lo más probable es que solo con el tratamiento médico la tengas ganada. Pero si es hiperreactor, va por el segundo implante, a más número de implantes, más riesgo de terminar en algún procedimiento para bajar la presión. Entonces, lo más importante acá, y creo que esta sería la perla, es identificar a los hiperreactores de esteroide. Una contraindicación relativa que viene incluso en la cajita del producto es que está contraindicado en pacientes con glaucoma, con nervio, o sea, con papilas arriba de 8 décimos. Entonces, si ustedes otra vez ven el nervio, entre azul y buenas noches, mándenle a hacer su OCT, su campo, vean si sí, si no. Y otra cosa acá con los intravitreos, hay ocasiones en las que en el hospital llegan glaucomas neovasculares como para darles intravitreo, láser y ver si les baja la presión. Y muchas veces los residentes de retina llegan conmigo, oye, es que trae la presión en 35, ¿lo podemos inyectar o no? Entonces acá, alguna de las maniobras que hemos hecho, a veces pueden ser una salvajada, pero ese paciente tiene esa oportunidad o es el único ojo que tiene. Hemos llegado a hacer a veces paracentesis paracentesis, y a veces tenemos reflujo, o sea, puede haber sangrado en la rubiosis. Entonces, le explicamos eso al paciente, lo dejamos en semifauler, hacemos la paracentesis, isodine previa, isodine al 5%, paracentesis ahí en la lámpara, le bajamos la presión 18, 15 y puede pasar a su intravítrea sin problema. Lo de ver el nervio, también me parece, o sea, muy bueno porque ya hay reportes de incluso neuropatía, o sea, óptica isquémica posterior a la aplicación de intravítreos. Entonces, una forma también de preparar a estos pacientes cuando tenemos la presión muy alta es de los medicamentos antiglaucomatosos, el que baja la presión más rápido sin inflamar es brimonidina. Entonces, podemos aplicar, o sea, brimonidina sola, brimonidina con timolol, y en 15-20 minutos ya va a estar baja la presión. O sea, se supone que en las guías de práctica clínica de la Academia Americana para dar un JAK, incluso deberíamos de preparar a todos los pacientes con
con la brimolidina porque es la que más baja la presión, o sea, más rápido. También me parece muy interesante y son perlas que agradecemos. Y no es ninguna salvajada. De hecho, un artículo que se publicó, no, te voy a decir por qué. De hecho, este año se publicó un artículo y es un artículo bien sólido porque son 1000 pacientes que tienen triamcinolona y 1000 dexametasona, excluidos glaucoma, sospecha de glaucoma, trauma y uveitis. Entonces, quitas un chorro de los factores de riesgo que pueden subir la presión. Y se encontró, los de triamcinolona, bueno, lo importante es que la prevalencia de hipertensión ocular es entre 7 y 14%, que es lo que se sabe que ocurre. Pero el tema más importante es justamente el que mencionaban. O sea, los hiperrespondedores a esteroides, los hiperrespondedores a esteroides, el 40% ocurría en el día 1 de triamcinolona y ocurría en el día, y más o menos el 40% al día 25 de Ozurdex. Pues es claro, porque el otro es biodegradable, ¿no? Y debe llevar un tiempo en que va apropiándose el ojo de ello. Entonces, pero lo interesante es que cuando se comparó el grupo de y esto ya también se fue trasladado a antiangiogénicos, que se ponen de 6 a 11 aplicaciones al año, por eso es de lo que tú dices, es que se comparó un grupo de paracentesis contra otro grupo de tratamiento antiglaucomatoso tópico. Y resulta que tuvieron menos impacto en el grosor de la capa de fibras nerviosas los que se les hacía paracentesis asociado a la inyección. Entonces, me parece que, también la paracentesis tampoco es una cosa totalmente inocua, ¿no? Y podríamos conllevar algunos problemas, pero por lo menos eso es lo que dice la evidencia científica. Antes de darle la palabra a Mario, quisiera darle la palabra a Daniel, por favor. Daniel es especialista en uveitis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Pues, antes que nada, felicitarlos. Y justo respecto a lo que decía el doctor ahorita de la triamcinolona, justo en el Hospital de la Ceguera tuvimos experiencia con triamcinolona y lo que veíamos bastante era la diferencia entre marcas como un causante de hipertensión ocular, ¿no? Sabemos que alrededor del 5% va a ser hiperreactores y hasta el 15 o 20 va a tener hipertensión en algún punto de la inyección. Entonces, hay marcas que en el mercado no están aprobadas para uso oftalmológico y las tasas de hipertensión se fueron hasta casi el 40 o el 30% en estos pacientes y terminaron varios con trabeculectomía. Entonces, como sugerencia sería verificar justamente la marca y esto pasó tanto en pacientes con uveitis y también en pacientes de retina que lo usaban solo para visualizar la mácula para hacer limitorexis y que le estaban haciendo picos hipertensivos. El único aprobado por la FDA es Triesence de Alcon, no está en México, entonces realmente los que estamos adquiriendo aquí son off-label, ¿no? De tanto Kenalog, Aurocord y Kenacort son los que están acá circulando. El más seguro que encontramos fue Aurocord, fue con el que menos picos hipertensivos tuvimos y justamente con Kenalog fue con el que más hipertensión tuvimos, muchos pacientes que terminaron en trave y además hicieron toxicidad en la córnea cuando las inyectábamos intracamerales, sobre todo en el postoperatorio de catarata. Muchas gracias, Daniel. Creo que agregar sería bueno antes de dar la palabra a Mario y hacer el cierre. Bueno, ya nos dice un factor de riesgo, pero los factores de riesgo que han sido bien establecidos es la edad, pacientes mayores de 40 años, los que son miopes, ¿sí? Curiosamente, les protege ser diabéticos y tener hipertrigliceridemia, y el otro es el tiempo que lleva a instalar la hipertensión ocular, ¿no? Muy bien. Entonces, Mario, adelante porque tú quieres hacer comentarios. Nada más para complementar dentro de esas salvajadas que se pueden hacer la paracentesis. La verdad es que creo que todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Sobre todo con esos pacientes hipertensos en su momento. También está descrito un procedimiento que llaman reflujo vítreo, ¿no? Pero ahí es doble salvajada porque es poner el intravitrio y poner otra agujita a un lado para que por ahí salga un vitrio licuado, ¿no? Entonces, creo que eso sí puede tener mayor riesgo, ¿no? Para nuestro paciente. Sí. Muy bien, pues bueno, quisiera en ese momento saber si alguien tiene algún comentario de cierre. ¿Sí? Adelante, Lorena y luego Mario, y ya iremos con el cierre, las conclusiones. Muy bien, hablando de la sesión del glaucoma secundario a cirugía de retina, pues puede pasar eventualmente y sobre todo le va a pasar a quien más opere. Entonces hay que nada más estar al pendiente, hay que estar revisando la presión a los pacientes y identificar, como bien dijo el doctor, pacientes con factores de riesgo para que lo presenten, miopes, áfacos, gente con silicón prolongado. Entonces,
nada más estar atento y como me gustó que cerró el doctor Mario su presentación, hay que tener al glaucomatólogo de amigo. Sí, muchas gracias. Sí, sí, les pido una disculpa por todos los retinólogos del mundo que no cuidamos a nuestros pacientes con silicón. Y sí, realmente mucha responsabilidad, pues es eso, ¿no? De quien opera al paciente y lo deja de ver. Como les digo, o sea, el silicón creo que lo hemos satanizado por las complicaciones que produce, pero es una herramienta bastante buena que está actualmente y que creo que va a tener todavía una vida útil por muchos años. Lo que sí es eso, nosotros debemos tener el compromiso de que ahora sí que el que pone el silicón lo tiene que quitar a tiempo, ¿no? Y creo que es un buen comentario de cierre porque a esto le tenemos que ayudar a anexar pues el criterio que no solamente es de los retinólogos, sino de cualquier oftalmólogo, de cualquier especialidad o oftalmólogos generales que no toman decisiones a tiempo de referir o de realizar la cirugía de glaucoma cuando se trata de hipertensión ocular significativa, incoercible, porque siempre una córnea descompensada, un trasplante descompensado se puede volver a operar. Una retina que se despega se puede volver a intentar pegar, pero el efecto irreversible de la hipertensión ocular que ha causado una neuropatía óptica avanzada, pues eso no existe todavía una forma de revertirlo. Pues yo creo que queda muy importante agradecerles, empezamos por la doctora Lorena Willock, nuestra invitada especial, por el doctor Mario García Contreras, el agradecimiento por lo pulcro de sus presentaciones, por su experiencia compartida y sobre todo por su inteligencia. Y desde luego Mario y Yesenia Dorantes por ser presidentes del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y Yesenia de la Asociación de Glaucoma Occidente. Gracias por hacer posible esta reunión conjunta y desde luego como aliados hombro con hombro, en este caso los directivos de AVI, Allergan, nos han hecho posible pues traer a nuestra invitada especial y desde luego tenernos pues preparada una cena para fraternizar después de una probadita de academia. Pues no sé si de cierre yo le doy el paso. Agradezco a cada uno de ustedes desde luego por su presencia aquí. Bien, muchas gracias. Hay un carro que está estorbando al carro de bomberos, entonces por favor a ver si lo pueden mover. Para seguir con la sesión, los asuntos varios, sí puedo compartir, ¿bien? Les juro que no me tardo. Pues aquí pasaría usted. Toda la pantalla. Está. Ahí está. Bien, el tema que va a ser rápido, pero bueno, siguiendo con lo de la casa del oftalmólogo, todavía no hemos resuelto nada. Mandamos unas preguntas que estuvieron vigiladas por el grupo de asesores de arquitectos. Solamente las ha contestado lo que es la parte de nuestros vecinos que corresponden a lo que es la constructora Viva Jalisco. Nos falta el avalúo. La otra constructora lo quiere hacer a su forma, entonces, bueno, creo que va a ser la siguiente sesión. Ya una vez que tengamos el avalúo, los voy a citar otra vez para discutir cuál va a ser nuestro proceder, ¿no? Si nada más tenemos un proyecto y de acuerdo a eso ver cuál va a ser el siguiente paso. Bien, compartirles que tuvimos nuestro taller de lentes esclerales, de adaptación de lentes esclerales con la participación de la Casa Arfamex el 20-21 de abril. Fue un taller bastante interesante en el que se conoció esta nueva plataforma y en el que tuvimos como aproximadamente entre 19 y 20 participantes
Y pues agradeciendo a las optometristas que vinieron, Janine Hernández y Verónica Hernández también, creo que se apellida. Invitarlos a nuestro curso que está en marcha para que se inscriban para las fechas 31 de agosto y 9 de septiembre. Va a ser completamente presencial en el Hotel Fiesta Americana. Ya próximamente estará habilitada en nuestra página del colegio la inscripción digital y está conmemorando el Día de la Esclerosis Múltiple por parte de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y de la Comisión de Líderes Comunitarios. La doctora Adriana Silva muy amablemente nos va a apoyar en una plática que va dirigida para oftalmólogos, para personas en general, sobre todo que tengan esta enfermedad o que tengan familiares con la esclerosis múltiple. Entonces, está destinado que para el día sábado 9 de mayo, 20 de mayo a las 9 de la mañana, en las instalaciones de esta casa, están invitados todos para asistir a esta plática que creo que va a estar bastante interesante. Y la próxima sesión para el 1 de junio, tratando el tema de neuritis ópticas, va a coordinar la doctora Cintia Ramos. También nos va a acompañar de la Ciudad de México la doctora Tamar Gómez, aquí en la Casa del Oftalmólogo. Y bueno, quisiera entregar un reconocimiento. En primer lugar, les quiero pedir, a ver, la doctora nos quiere pedir unos minutos. Un segundo. Sí, minuto. Buenas noches, soy la doctora Aurora Gutiérrez, expresidenta de esta Casa o Colegio de Médicos de 2015. Ahorita hemos estado trabajando ampliamente en el doctor y yo actualmente, pero yo desde hace 9 años en la Asociación Médica de Jalisco, en la mesa directiva con diferentes cargos, poco a poquito nos hemos integrado y últimamente llegó un comunicado que el doctor les envió sobre un pequeño aumento de 100 pesos en la cuota que teníamos de 200 a la casa para ayudar en los arreglos de la casa de AMJ, etcétera. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y para qué sirve o qué nos apoya? Hubo 139 vacunas que se aplicaron para COVID y fue la Asociación Médica de Jalisco, que no a este colegio, a todos los invitó y aquí se aplicaron 139. Fue en el Hospital Civil, pero fue en conjunto con el doctor Axel, que trabajamos haciendo llamadas y de alguna manera el doctor Santana, que es Rafael Santana, que estaba como presidente, nos metió de alguna manera aún contra la lista que entregan y se lleva a cabo vigiladísima por los organizadores. Él tuvo que hacerlo para que todos los médicos jóvenes que no tenían todavía fecha se vacunaran. Y así hay algunos cursos, algunas becas, salones disponibles para sesionar, que algún día platicaremos. Por lo tanto, hubo 50 de nosotros que aportamos nuestra cuota y no se integraron esos 100 pesos. Nos están pidiendo de favor, me dice Sara que va lento, algunos fuimos poquitos los que completamos esa cantidad. De esos 50, les rogamos la completen para poder apoyar en situaciones que luego les platicamos en qué van a ser utilizados. Pero les rogamos, va lento, pero aquí estamos para apoyar y algún día platicamos más sobre Asociación Médica de Jalisco. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Bien, les quiero pedir un aplauso para el doctor José Antonio Pasca. Le vamos a entregar un reconocimiento simbólico por esta coordinación, doctor. Ahorita no. A la doctora Lorena Huilo, que viene de la Ciudad de México. Muchas gracias, Lorena. Bien, y como lo mencionaba el doctor Pasca hace unos minutos, tenemos el apoyo de la casa comercial AVI, conocida antes como Allergan,
En lo personal he tenido contacto con ellos desde el año pasado, están muy interesados en trabajar de la mano en proyectos con el Colegio de Oftalmología. Entonces, quiero presentarles, va a pasar el doctor Francisco Nava y el licenciado Oscar Tapia a darnos unas palabras y gracias por Nada más un favor, un Mazda y una CRB Tintas, que queremos salir varios y como están en la entrada no podemos, si nos pudieran hacer favor. Gracias, doctor Mario. Buenas noches a todos. Para no alargar más esto después de las excelentes ponencias, gracias al doctor Willock, al doctor Pasca, muchas gracias por la invitación. El único mensaje que queremos dar en compañía del doctor Nava es que como AVI ahora tenemos una nueva visión con todo el equipo que también nos acompaña en la parte trasera, de estar con ustedes muy cercanos. Y tenía mucho tiempo que no estábamos con el colegio de aquí de Jalisco. También tenemos un compromiso con los pacientes de este país y desde hace mucho que no estábamos tan cercanos como lo queremos estar con esta nueva visión. Entonces, cuenten con nosotros, que es un hecho que estamos aquí para eso, para trabajar hombro con hombro, conectar estos puntos y trabajar con todo esto que vemos en esta ponencia y en muchas más que vendrán más adelante. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y cuenten con nosotros como compañía y como equipo en cada una de lo que quieren realizar como colegio. Muy buenas noches a todos. Y están invitados a la cena aquí en la parte de la terraza que muy amablemente Laboratorios AVI. Disfruten la cena, buenas noches, muchas gracias. Ah, sí, doctora. ¿A cuál hospital?